En el capítulo anterior, en el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, mirábamos cómo Pedro justifica su actitud hacia los paganos, se lo justifica al pueblo judío, cómo la visión que Pedro tuvo explicaba toda la actitud que él tenía hacia el pueblo pagano y que a los judíos les incomodaba. También mirábamos cómo había sido fundada la iglesia en Antioquía, siendo que Antioquía era un país pagano. No nos dice ciertamente quiénes fueron los que predicaron en Antioquía, quiénes fueron los que predicaban a la gente pagana, pero sin duda que ellos merecían que sus nombres estuvieran en el cielo, porque predicar la palabra de Dios en un país pagano y fundar una iglesia, pues sin duda que era algo muy grande para el pueblo de Dios. En el capítulo 12 vamos a meditar la muerte de uno de los discípulos más amados por Cristo. Era uno de los más consentidos, digámoslo así, lo que era Santiago y Juan, eran de los más allegados a Cristo. Juan, por ser de los menores, sin duda que Cristo sentía una responsabilidad hacia Juan por la edad, que era uno de los más pequeños, de los más chicos de los apóstoles. Y Santiago pues era también como decimos en México, no cantaba mal las rancheras, también era de los más consentidos, de los más apreciados por Cristo. No quiero decir que los demás apóstoles no, pero era de los más allegados a Cristo, de los más íntimos. Eso vamos a meditar en el capítulo 12. También vamos a meditar la segunda persecución de la iglesia. Esa segunda persecución afectó mucho a la iglesia en Jerusalén porque, pues, imagínense, matar a un discípulo de Cristo, a uno de los más amados por Cristo, Santiago, y apresar, meter en la cárcel a Pedro, al líder de la iglesia, al jefe de la iglesia, a la piedra que Cristo había dejado aquí en la tierra como su iglesia. Y, híjole, pues era sin duda algo triste para la comunidad cristiana de Jerusalén. Pero pues vamos a darle lectura, ¿qué les parece? Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel, bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Vemos de manera impresionante, así como si fuera una película, cómo el líder de la iglesia, Pedro, estaba en la cárcel y cómo Dios por medio del ángel lo liberó así de sencillo como lo vemos en las películas. Le tocan los grilletes y estos se caen solos, como por arte de magia, ¿no? Es para que se te pongan los pelitos de punta, ¿no? Porque pues esto es real. No es una película, es real. Por eso se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque fue real lo que le pasó al jefe de la iglesia católica, a Pedro. Y lo vuelvo a decir, a quien Cristo dejó como piedra en la iglesia. Cómo la iglesia se fortalece, cómo va creciendo a la voz de Pedro, a quien Cristo dejó como piedra en su iglesia. Y vemos cómo entristece a la comunidad cristiana de Jerusalén la muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro. Vamos, no era cualquier cosa. El jefe de la iglesia era encarcelado. Pero vemos cómo la mano de Dios pone solución a los que
a los que se ocupan de Cristo, a los que dedican su vida al servicio de Cristo, que es Dios mismo, cómo Dios no los deja de su mano, cómo por arte de magia estos quedan liberados. Pedro quedó liberado en la cárcel. Pero vamos a seguir el relato, vamos en el versículo 9. Pedro salió atrás. Él no se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Y vemos cómo Pedro tampoco creía lo que le estaba pasando. Dijo, ay, no sé si sea real o no, pero me está sucediendo. Era algo increíble que Dios no los dejara a los que se ocupaban de Él, a los que dejó aquí como piedra de su iglesia en la tierra, cómo daban testimonio de Cristo, predicando a Cristo por todos lados, a judíos y a paganos. La palabra de Dios se difundía para todo el mundo. Y cómo Dios no los deja de su mano a los que se ocupan a los que trabajan para Él, a sus obreros. Cristo Dios no los abandona. Y una prueba clara que está aquí, que Pedro fue metido en la cárcel y el ángel bajó y enseguida lo puso en libertad. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron, ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, ¿será su ángel? Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio y les contó todo cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo, comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo y, como no lo encontraron, hizo por cesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pues vemos cómo la alegría de Pedro era tan grande que cuando Pedro tocó a la puerta y le abrieron sus hermanos, los demás discípulos y apóstoles, Pedro les dijo, guarden silencio que les voy a platicar todo lo que me pasó. Y Pedro les hizo una señal, todos guardaron silencio, y cómo Pedro empezó a relatar cómo el ángel lo había liberado. Pues a mí sí me hace increíble esto porque pues lo narra aquí como si fuera una película, pero fue la vida real. Esto le pasó a Pedro en la cárcel. La muerte de Santiago fue algo triste para la iglesia, pero Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su gente, a sus empleados, a sus obreros, y se encarga de ellos, de ponerlos en libertad. Y la prueba está que Pedro fue liberado. Pedro, la piedra que Cristo dejó de su iglesia en la tierra, fue liberado para gloria de Dios. Y así fue como la iglesia fue creciendo. O sea, entre más pruebas del enemigo, del pueblo judío, y no del pueblo judío, se refería a la gente que eran, sino a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los maestros de la ley que estaban en contra de Cristo, que estaban en contra de los apóstoles, de cómo predicaban a Cristo, cómo predicaban que Cristo resucitó, cómo predicaban que Cristo había sido perseguido y muerto en la cruz, pero que Dios Padre lo había resucitado. A esos los judíos, enemigos de Cristo, los fariseos, los maestros de la ley, cómo Dios se manifestaba cuando estos perseguían al pueblo de Dios. Bueno, vamos a escuchar otro relato.
La muerte de Herodes. Vamos a seguir en el versículo 20. Por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo se presentaron ante él y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios, no de un hombre. Vemos cómo el pueblo, por conveniencia con Herodes, para tener de Herodes todo, pues se puede decir todos los servicios hacia el pueblo, cómo lo aclamaron a Herodes y le dieron el poder de un Dios y dijeron, este no es un hombre, este es un Dios. Y vamos a ver lo que le pasó a Herodes por haber permitido que las personas lo aclamaran como Dios, porque sabemos que Dios nada más es uno, el que nos ama a todo el mundo y el que vino a salvarnos. Y vemos cómo aquí el hombre, el ser humano, jugando a ser Dios, queriendo ser Dios, vamos lo que le pasó. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor, y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Qué trágica la muerte de Herodes, haciéndose creer Dios, permitiendo que la gente, su pueblo, lo aclamara como Dios. Y con Dios no se juega. No te metas con Dios, no quieras ser igual que Dios, o te va a pasar lo que a Herodes le pasó, que por quererse sentir Dios, el ángel lo tocó con el dedo y murió y su cuerpo se engusanó. Dice, Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Este capítulo en realidad es pequeño, pero nos deja una gran enseñanza. La muerte de un gran discípulo, Santiago. El cómo Pedro fue metido a la cárcel por sus enemigos, por sus perseguidores. Pero también hubo una gran tristeza y un gran dolor para la comunidad cristiana de Jerusalén por haber sido preso el jefe de la iglesia, la piedra que Cristo había dejado en la tierra. Pero vemos cómo el poder de Dios se manifiesta y mandan poner a Pedro libre. Vemos una enseñanza. El pueblo de Jerusalén, el pueblo cristiano, se mantenía en oración. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia se mantenía en oración, cumpliendo un mandato de Cristo. Manténganse en oración, fortalezcanse en la oración, crezcan en la oración. De manera que la oración es la llave para la fortaleza de la iglesia. Mantenerse siempre en la oración a pesar de las dificultades. Este capítulo 12 nos está dejando esta enseñanza. Cuando las dificultades vienen a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro entorno, a nuestro trabajo, mantenerse en oración, fortalecerse en la oración. Era de la manera que su iglesia se fortalecía en la oración ante las dificultades. Si vemos que Pedro estaba preso y la iglesia se mantenía en oración, a Pedro le hacían oración a Dios para que intercediera por Pedro y fue escuchada la iglesia. Dios mandó al ángel a liberar a Pedro por la oración que la iglesia hacía. Pues es una gran enseñanza de este capítulo 2. Está chiquito, pero pues bueno. Y aprovechando este audio, quiero comentarles, me han pedido que hable sobre el sacerdocio. El tema del sacerdocio es muy largo, me llevaría yo 2 horas, 3 horas para explicarlo muy bien, pero voy a permitirme hacerlo en audios pequeños de 15 minutos para que no se les haga largo y
y pues puedan seguirlo también, y para que no se les haga pesado. Yo sé que a veces los audios se mandan ya tarde, llegan ya tarde, y ustedes también están cansados, pero vamos a tratar de hacerlos cortos para que pues puedan escucharlos, y igual me pueden dejar sus comentarios en la descripción del video, de un dedito para arriba, dedito para abajo. Sí les pido por favor que me ayuden a difundir estos audios, estos mensajes, porque pues a mucha gente les están gustando, y cada vez más los van escuchando, cada vez más personas, y me comentan. En mi trabajo me han comentado que los han visto, me han visto en los audios y les han gustado, y me han estado preguntando por temas y temas. Y pues bueno, me voy a dar el tiempecito para hacerles el tema del sacerdocio, aprovechando que ya la semana que entra, el jueves santo, primeramente Dios, con el favor de Dios, decía mi párroco, con el favor de Dios, el jueves santo, día del sacerdocio, y voy a aprovechar para dar ese tema. Muchas gracias.